porque por ejemplo, el Cantón de San José, la municipalidad contó como área verde plazoletas, o sea, los lugares donde la gente va los fines de semana a jugar fútbol. Y a mí me queda la duda de cuál es la calidad entonces de las áreas verdes, ¿verdad? Porque un tema es el área y otro tema es la calidad. Nosotros como biólogos y muchas personas que estudian las ciencias naturales saben que no es lo mismo un potrero, ¿verdad? O un área en la cual existen zacates y hierbas, nada más, a un bosque en estado de regeneración, ya sea un bosque secundario, un bosque ripario, un bosque maduro. Entonces, yo diría que es muy complejo poner al mismo nivel ambos, ¿verdad? Como áreas verdes. Entonces, son temitas que deberíamos empezar a prestar más atención, ¿ok? Luego les voy a poner los links ahí en el chat, porque como no sé usar todavía muy bien Google Meet, no sé cómo encontrar el chat en este momento. Y bueno, aquí hay un problema que quiero plantear antes de pasar al tema siguiente, que es la bioalfabetización, y es que cuando yo hablo de áreas de recreo, tal vez me voy a pasar a la antigua, no, me quedo en esto. Cuando yo hablo de áreas de recreo, pensamos en que en los espacios urbanos las áreas verdes deben ser para el disfrute de las personas, ¿verdad? Es como el concepto que la mayoría de gente tiene en mente, ¿verdad? Que los parques eh, son áreas de visitación y deben estar abiertas al público y todo eso está muy bien, pero es una visión muy antropocentrista. Entonces pongo esta imagen acá porque nos olvidamos de que los animales y las plantas, los hongos, también necesitan espacios en los cuales ellos puedan desarrollarse plenamente y ojalá en paz y en armonía. Entonces es importante también que las ciudades tengan espacios de conservación. Y esto quiere decir en los cuales nosotros intervengamos lo menos posible. Porque ya por el hecho de vivir en la ciudad o de estar espacios estos como islas o como serpientes dentro de la ciudad, ya van a tener una afectación por nuestra actividad, por nuestra existencia. Y esto lo planteo porque hay muchas iniciativas muy bien intencionadas sucediendo actualmente en Costa Rica que hablan acerca de llevar a la gente a las áreas verdes. Pero muchas veces estas áreas verdes son los últimos reductos de conservados que tienen las plantas y los animales. Entonces, aunque suena muy bien, tenemos que tener cuidado. Ellos también requieren su espacio y, por ejemplo, para mí, yo soy de la idea de que los ríos más bien deberíamos ampliarlos más y ojalá no meterles, no visitarlos demasiado, ¿verdad? Porque los ríos son corredores biológicos por excelencia. Y si nos metemos nosotros a los ríos y no los recuperamos y no los dejamos para, la, para la flora, la fauna y la funga, pues ¿dónde van a encontrar paz y dónde van a encontrar sitios para desarrollarse plenamente muchos de esos organismos, ¿verdad? Y relacionado a esto, pues actualmente se está desarrollando el concepto de ciudad verde, en el cual por dicha nos invitaron para tener voz, en el cual tratamos de incluir todos estos aspectos, porque esperamos que en los próximos años este concepto de ciudad verde sea un pilar para el desarrollo urbano. Entonces sabemos que aquí tal vez hay mucha gente de diferentes áreas y por eso trato de mantenerlo bastante básico, pero ojalá también sirva para inspirar y para que se den cuenta de que todo este tema es bastante transversal y muy interdisciplinario. Entonces, bueno, ahorita estamos trabajando varios colegas de Europopa en esto, en el desarrollo del concepto de ciudad verde, junto a GIZ, MINAE, SINAC y varios otros actores. Y ojalá esperamos aportar ese granito, ¿verdad?, para que se tome en cuenta la conservación, la accesibilidad y la equidad dentro de las ciudades. Y bueno, eh, voy a pasar el primer video, entonces voy a tener que dejar de compartir primero, después me voy acá a la configuración de audio y me van a dejar de escuchar y les pongo el video. Bueno, primero les cuento un poco de qué va el video. El video va de cuáles son las posibilidades que tenemos una organización como Oropopo en un contexto de pandemia, ¿verdad? En que no podemos salir a todos estos espacios tan lindos de los que les estuve hablando.
Primeramente me llamo Luis Fran y soy micólogo, o las personas que estudian los hongos. ¿Cómo creen que lucía este bosque hace 60 años? Vean, 5 personas pegaron que era un cafetal. ¿Por qué dirían que le llaman búho? Es un ojo. Es un animal mamífero que está en los árboles. Ajá, un oso perezoso. Entonces, este es un oso perezoso de 3 dedos. Estamos viendo que está súper activo. Atrás en la espalda, esa línea negra que ven, es una forma de identificar a los machos de la especie de 3 dedos. Profe, gracias. Hasta luego, gracias. Ok, entonces ya volví a que me escuchen y creo que sí se escuchó bien, que era lo que me temía, que no lo lográramos, pero parece que todo bien. Entonces ya vamos a hablar de eso, pero mientras vuelvo a la presentación. Ok. 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 Bueno, me quedo aquí. Entonces, posibilidades que presenta la pandemia y vamos a hablar un poco acerca del tema de la recreación como inspiración y como la diversión y la recreación son herramientas que tenemos educadores ambientales o personas naturalistas para generar cambios en conducta y para sensibilizar. Y actualmente pues no podemos visitar estos espacios, pero todo lo que ustedes vieron en ese video, los árboles, los perezosos, las hormigas son popa, los hongos, todo, absolutamente todo lo que vieron son de giras virtuales en el gran área metropolitana. Entonces, es impresionante todo lo que podemos observar. Y bueno, gracias a esta plataforma, ¿verdad? A Zoom y a las giras virtuales, hemos podido llegar a colegios públicos de manera gratuita, a colegios privados, hemos podido llegar a un público muy amplio, ¿verdad? Que ni se imaginaba que podía visitar estos espacios y que ni se imaginaba la biodiversidad tan abundante que habita estos espacios. Y bueno, por dicha y como una pequeña cuña publicitaria, porque es buenísimo hacerle publicidad positiva a otra gente que está haciendo cosas chivas también. Estas otras organizaciones también se metieron en la onda de tours virtuales y ojalá los puedan seguir para que disfruten de esas experiencias interactivas que a veces nos hace falta, ¿verdad? Y como muchas veces pasamos mucho tiempo en la casa y sabemos que las cosas son complicadas ahorita, pero podemos participar de estas experiencias virtuales interactivas. Entonces, el Centro de Rescate Las Pumas, Chepecletas, con que yo soy colaborador regular también, ahí me van a ver. Tucan Rescue Ranch o Interactive Garden son algunas de las opciones. Ok, nada más voy a ver mis apuntes un segundo para ver que no me faltara hablar nada. No les voy a mentir de que uno puede hacer foros y eso es bueno
de la virtualidad que no se podía cuando trabajábamos presencial. Ok, todo muy bien. Entonces, vuelvo y entramos a la parte de bioalfabetización. Y básicamente, para los que no conocen este concepto de bioalfabetización, es el conocimiento que tiene la gente acerca de la biodiversidad o acerca de la naturaleza. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer son quizzes para ver su nivel de bioalfabetización. Y me parece que así se pone más divertida la cosa. Entonces, desde sus casas van a tratar de responder a las siguientes preguntas. Y eso es nuestra ave nacional, ¿verdad? El hermosísimo yigüirro. Y la pregunta es, ¿en qué mes empieza a cantar el yigüirro? Entonces, como yo sé que no estoy viendo el chat, ni nadie está usando los micrófonos, voy a dar un par de segundos nada más para que lo piensen. Y si alguien sabe, que le diga a la persona que está a la par, yo sí sé eso. Y bueno, les cuento, entonces ya lo respondo. Y el yigüirro, que es nuestra ave nacional, ¿verdad? Todos los que no saben en qué mes empieza a cantar el yigüirro, por favor, ya van con puntaje negativo, ¿verdad? Porque es ave nacional y súper común y abundante en San José. Bueno, el yigüirro empieza a cantar, coincide con el inicio de las lluvias, ¿verdad? Incluso antes de la época lluviosa. Entonces estamos hablando de que abril, mayo es la época tradicionalmente en que el yigüirro empieza a cantar. ¿Y por qué? ¿Verdad? O sea, la pregunta no vale solo saber, sino tal vez entender un poco el por qué. Y es súper interesante, ¿verdad? Resulta que empieza a cantar porque es parte del cortejo, es parte de la búsqueda de pareja. ¿Y por qué será entonces que empieza a buscar pareja antes de las lluvias? Bueno, justamente porque todo el tema o la idea es encontrar a pareja, hacer el nido para tener ese espacio, ¿verdad?, de anidación justamente durante la época lluviosa, ¿verdad? Entonces, coincide con las lluvias. Para el siguiente quiz me parece que voy a necesitar sonido, entonces vamos a hacer la misma. Me voy un segundo. Pongo el sonido por acá. Ya me van a dejar de escuchar. Ok, volví. Entonces, ese pájaro, ¿verdad? Que tiene un sonido muy particular. ¿Cuál pájaro es? Otro de esos pájaros súper comunes del gran área metropolitana, del Valle Central. Suena como un circuito eléctrico, ¿verdad? Tiene un sonido como muy, muy único. Y bueno, la respuesta es una oropéndola, ¿verdad? Para los que no la conocen, es ese pájaro precioso que está ahí, ¿verdad? Súper colorido, oropéndola justamente porque la cola es amarilla y la mueve como un péndulo. Cuando hace sonido, justamente se va de cabeza así sobre la rama y mueve la cola como un péndulo. Entonces, por eso oropéndola. Y justamente los nidos, al menos en la casa de mis abuelos, cuando yo recuerdo que yo crecí en la casa de mis abuelos, no faltaban los nidos de oropéndula, ¿verdad? Porque a mi abuelo le encantaba esperar a que vinieran lluvias fuertes y se cayeran nidos de oropéndula de los poros de los cafetales cercanos para llevárselo para la casa porque le parecía lindísimo. Y ojo que eso no es malo, ¿verdad? Bueno, al menos no hasta donde sabemos, porque una vez que se caen ya las oropéndolas no lo vuelven a usar, tienen que construir otro. Entonces, que yo sepa, digamos que me gusta pensar que mi abuelo no estaba alterando demasiado el ecosistema cuando me cogía los nidos caídos, pero no sé cuántos de ustedes en sus casas tuvieron nidos de oropéndula o familiares
porque parecen unas bolsas, ¿verdad? Que cuelgan, son muy, muy comunes justamente en los árboles de Poró, que eran los árboles que daban sombra a los cafetales aquí en el Valle Central. Esa foto es en un árbol de Poró, justamente. ¿Okay? Pues vamos al siguiente quiz. Y es, ¿qué comen las hormigas son popas? ¿Verdad? Una pregunta que yo creo que ya mucha gente sabe responder. ¿Qué comen las hormigas son popas? ¿Verdad? Ahí cuéntele a la persona que está a la par, si la persona que está a la par no sabe, vaya y búsquelo en Google si usted no sabe. Y si usted es de los que tiene un jardín que fue atacado por son popas, como la gran mayoría de personas que tienen jardín ha experimentado, al menos en algún momento de su vida, se debe estar preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de esas hormigas de cortarme todas las hojas y todas las matas que yo tenía? Bueno, resulta que las son popas no comen hojas, ¿verdad? Contrario a lo que uno pensaría a primera vista, las son popas realmente se llevan esas hojas a su hormiguero, las meten bien profundo y hacen una camita de material orgánico justamente sobre la que crece un hongo. Y ellas se alimentan de un hongo. Entonces, realmente las sonpopas cuando cortan esas hojas del jardín nuestro, lo que están haciendo es llevándole comida básicamente al hongo para poder alimentarse después. Entonces, básicamente son agricultores. Es algo fascinante. Aprovechando que estoy en esto, no suelo tener estos espacios, les comento como dato curioso que todas las hormigas son popas que nosotros vemos por ahí son hembras, porque los machos están dentro del hormiguero, nada más esperando el momento para parearse con la reina. Entonces las que cortan las hojas, los soldados, todo eso que vemos allá afuera, son hembras. Vean cómo trabajan todo el día. ¿Ok? Una flor común en áreas, digamos, en regeneración, incluso en charrales, les encantan las cercas. Parece una flor traída de, no sé, de otro planeta, tiene una forma extrañísima. ¿Y a qué huele? No sé si, de nuevo, alguna vez han tenido la audacia de llegar y meterle la nariz a esa flor. Recordemos que todo eso son cosas que se ven súper comunes en el Valle Central, en la GAM, en esos espacios verdes que les estuve mencionando antes. Pues si no los han visto, señal de que les falta visitar la Sabana y el Parque del Este y la UCR, o el Parque de la Paz. Bueno, esa flor, a la gente la conoce como flor de muerto, entre otros nombres desagradables, porque huele a carroña, ¿verdad? Huele a carne en descomposición. Entonces, realmente la experiencia no es grata. A mí me encanta porque soy botánico y pues me fascinan las plantas, pero la experiencia no es grata de meterle la cara, ¿verdad?, a esta flor. Y todo tiene una razón ecológica de ser, ¿verdad? Justamente esta flor es polinizada por moscas, no es carnívora, de una vez lo digo porque la gente siempre me pregunta, ¿es carnívora? No es carnívora. Esta planta huele feo, las moscas llegan, las moscas entran, las moscas polinizan y las moscas salen. O sea, nunca se las comió. No es una planta carnívora. Y justamente si fuera carnívora le iría mal porque estaría comiéndose a los insectos que la polinizan. Entonces nunca sería polinizada. Bueno, y por último, ¿qué creen ustedes que están viendo estas personas? Y esta es una pregunta retórica, porque es muy sencilla y es para pasar a lo siguiente, y es un oso perezoso. A todo mundo le gustan los osos perezosos. Y en el Valle Central, en la gran área metropolitana, tenemos osos perezosos y nadie se ha sentado a estudiarlos. ¿Pueden creer eso? O sea, ahí existen, son de los animales más bonitos que conocemos. Son parte de la campaña del ICT de Costa Rica en medio mundo, ¿verdad? Se conoce Costa Rica por el pura vida y por el perezoso. Cualquier lugar que ustedes vayan, hay miles de peluches y hay poblaciones de estos bichos viviendo en pésimas condiciones en el gran área metropolitana y nadie ha dicho, hey, vamos a conservarlos, vamos a ayudarlos, vamos a estudiarlos. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ligar con el último tema de la charla de hoy, que es la parte de la investigación. Pero para cerrar con el tema de bioalfabetización, que espero que la gran mayoría haya tenido esas 4 o 5 preguntas correctas, voy a contarles algo interesantísimo. Y es que hay un convenio sobre la diversidad biológica, que básicamente es un acuerdo que firmaron los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas sobre
diferentes medidas, ¿verdad? Y metas a las cuales debería llegar la humanidad para preservar la diversidad biológica, porque por si no sabían, el calentamiento global es un problema y es un problema también la abundancia, la sobreabundancia de minerales en el suelo, producto del sobreuso de pesticidas. Pero el mayor problema que enfrenta la humanidad en este momento, por si no sabían, no es el calentamiento global, es la pérdida de biodiversidad. Eso quiere decir que se están extinguiendo animales y plantas y hongos y un montón de cosas que ni nos imaginamos a ritmos aceleradísimos. Y no tenemos idea de cuáles van a ser los efectos de esa pérdida de biodiversidad. Realmente es algo muy difícil de predecir, porque puede dar pie a eventos de cascada, ¿verdad? En los cuales desaparece una especie que regulaba a otra y se va a dar el traste con todo un ecosistema. Entonces, la pérdida de biodiversidad es el mayor reto que enfrenta la humanidad en este momento, por si no sabían que no era el cambio climático. Entonces, de los pocos aspectos en los cuales la humanidad está haciendo las cosas bien, según este convenio o marco convenio para la protección de la diversidad global, es en la bioalfabetización. O sea, estamos haciéndolo todo mal con el mar, está sobreexplotado, seguimos comiendo demasiados camarones y demasiados pescados y demasiado tiburón muerto, estamos haciéndolo mal con la pérdida de bosques todavía. Entonces hay un montón de cosas y no los quiero huevar, porque hay cosas en las que sí las estamos haciendo bien y una de las cosas en las que lo estamos haciendo bien es bioalfabetización. Según los informes de la ONU, a los jóvenes y niños y niñas encuestados de los diferentes países del mundo cada vez son más conscientes de la importancia de la naturaleza para sostener las sociedades humanas, de la importancia de la biodiversidad solo por el hecho de que existe y de que merece existir, conocen cada vez más acerca de la naturaleza que rodea sus hogares. Entonces, en bioalfabetización pareciera que sí estamos logrando avances. Por eso pongo esta foto, porque es muy chiva que a la gran mayoría de nuestras experiencias llegan niños y niñas. Y ahora justamente con los tours virtuales trabajamos, nuestros clientes principales o nuestros usuarios principales son escuelas y colegios. Entonces, el tema de la bioalfabetización es súper importante. Ya ustedes vieron si están bien o si están mal, pero es algo a lo que hay que prestarle atención. ¿Okay? Y justamente el área de conservación Guanacaste viene trabajando un proyecto de bioalfabetización desde hace ya más de una década, que se llama BioAlfa, lo pueden buscar también, que fue declarado de interés público. Entonces, la bioalfabetización está tomando una importancia bien, bien relevante para Costa Rica y el mundo. Entonces, para que los que están en esa área, pues vean que hay muchas posibilidades. ¿Okay? Y es súper necesario. ¿Verdad? Esto, como les decía, la pérdida de biodiversidad es la crisis número uno que estamos enfrentando en este momento. ¿Ok? Y bueno, uno de las frases más clichés que hay, o sea, los biólogos y naturalistas la hemos escuchado hasta la saciedad, pero las más ciertas que existe. O sea, yo no sé, de verdad, ese señor Badiou, cómo le dio así tan en el clavo, pero pensemos, la verdad, vamos a conservar solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y vamos a entender solo lo que nos enseñan. Entonces, si nuestro objetivo es conservar, tenemos que hacer que la gente ame. Tenemos que inspirar a la gente. Para que la gente se inspire o ame, tiene que entender, tiene que saber que es importante, tiene que fascinarse, tiene que querer aprender sobre esto. Entonces, el rol de la bioalfabetización es más importante. Y bueno, ahí pongo la fuente para si ustedes tienen que hacer charlas o presentaciones, recomiendo frasesgo.com, hay de todo y bien citados, o sea, buen origen. ¿Sí? Voy a tomarme una pausa de agüita y voy con la investigación. Ok, a ver qué hora tenemos, 7:46, voy bien, porque yo creo que en 15 minutos podemos ir casi terminando, entonces cumplir con la hora que les prometí para entrar al espacio de compartir. Entonces, investigación. Ok, les prometo que esta es la última vez que tengo que hacer ese toque de pasar a que ustedes puedan escuchar. Entonces, de nuevo, voy cambiando el audio de la computadora. Okay.
vean lo que está pasando. Perezosos de 3 dedos socializando. Ahí va la mamá con una cría. Ahí va la mamá, la que se está moviendo con la cría en la panza. Y hay otro perezoso en esa horqueta. Wow. Bueno, es un guarumo, por supuesto. El guarumo tiene algunos frutos secos. Es un día nublado, un poco ventoso. El perezoso está activo, una madre con una cría y otro ahí descansando. No puedo identificar el sexo. Esto es en el bosquecito. Ahorita mando ubicación. You're part of something bigger. So in 5 years, just ask me, hey, where did it get? And hopefully I will tell you that we have a whole network of corridors in the city. And that's our dream. So thank you for joining us. Thank you Now, very much. After tour is at Ex Copas, where we get some beers. Also remember to visit the craft and ¿cómo se llama? La playa. The fair. The fair. You can. You got to see it back? That's because it's a male. Oh, the stripe. Uh-huh. Look at his face. Yeah, that's a big male or a young one. I don't quite sure. He's looking. Uh-huh. He's looking around. Wow. Where is he going? Ok, entonces estoy de vuelta y gracias por la paciencia con este tema técnico. Ya les voy a compartir de nuevo. Ok. Entonces, en base a eso que ustedes vieron, esos 3 videos de perezosos, que todos son igual en nuestros recorridos en la GAM, ¿se imaginan qué tipo de información uno puede obtener de esos videos? Información de valor científico, porque a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es que hay un guía, ¿verdad? Que está mostrándole a la gente esto, usualmente a través de un telescopio, ¿verdad? Porque no están arriba en los árboles, y el guía grabó el comportamiento y le explicó a la gente lo que estaba pasando. Pero cada una de esas interacciones tuvo un valor científico, o sea, aportó a un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque ahí en eso que ustedes vieron se pueden responder un montón de preguntas. Vamos a responder a qué comen. No sé si ustedes se dieron cuenta de que en el segundo video el perezoso estaba comiendo. Y resulta que no estaba comiendo algo que fuera muy común de ver que los perezosos comen, según la literatura. Entonces es interesante porque ya estamos generando un conocimiento nuevo, aunque sea anecdótico, porque así empieza la ciencia. Es como una observación que luego se sistematiza hasta que llega a ser comprobada, ¿verdad? Por diferentes personas. Entonces, gracias a ese video podemos ver que ese perezoso estaba comiendo un árbol de higuerón. De hecho, estaba comiendo las hojas de un higuerón de la especie Ficus jimenezi. Un reporte interesantísimo. Estamos viendo que los perezosos se reproducen. ¿Por qué? Porque constantemente estamos viendo crías. Entonces, en el primer video, se podía apreciar que la hembra estaba llevando un perezoso bebé. Y eso nos lleva a una segunda pregunta, ¿verdad? Si se están reproduciendo, ¿entre quiénes se están reproduciendo? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que viven en islas, aislados, o en estas serpientes, no hay mucha conexión de poblaciones de perezosos. O sea, es muy probable que se estén reproduciendo entre primos, entre hermanos, entre tíos y tías. Y eso puede generar muchísimos problemas genéticos. Entonces, ahí hay luces de alarma para esta población. ¿Cuántos hay? Nunca nadie se preguntó. La gente decía, bueno, en la UCR hay un perezoso. Nunca nadie se preguntó cuántos realmente había. Gracias a los recorridos, gracias a que podemos aprovechar estos espacios, apropiarnos de ellos, empiezan a surgir posibilidades de investigación.
Entonces, cada vez que encontramos uno de estos, la gente toma las coordenadas de GPS, porque ahora todos los celulares pueden hacer eso. Entonces, están mapeados, cada uno de los perezosos que encontramos está mapeado, justamente para saber cuántos hay. ¿Qué otra cosa podemos saber? ¿A qué hora están más activos? Nos interesa saber si los perezosos les gusta salir en la mañana, les gusta salir en la tarde, les gusta salir al mediodía o si no importa. Y todo eso lo podemos saber con esos pequeños videos que ustedes vieron ahí. ¿Cómo les afecta el clima? Si cuando está nublado no se mueven, si cuando está lloviendo les gustan los árboles que son más densos, en donde no se mojan tanto, si no les afecta. Todas estas preguntas podemos responder. Si tienen lugares favoritos, si los vimos ayer ahí y vamos mañana y están en el mismo lugar y vamos pasado mañana y están en el mismo lugar, este tipo de cosas podemos saber si son animales territoriales. ¿Dónde están? O sea, ¿en qué árboles les gusta más? Si tienen alguna preferencia. Con las coordenadas podemos mapearlos y ver las rutas que están siguiendo. Y por último, ¿cuál especie es? ¿Verdad? Que también es súper importante, porque si vieron el video del medio, el segundo video, ese, el que está en el medio, es una especie diferente, ¿verdad? El primero y el tercero son los perezosos de 3 dedos, Bradypus variegatus, y el del medio es un perezoso de 2 dedos, Coleopus hoffmanni, que por cierto es menos abundante en la GAM que el de 3 dedos. Nada más para que sepan, el de 2 dedos es más difícil de ver. En el Caribe es al contrario, en el Caribe se ve mucho de 2 dedos. Y bueno, por último, también podemos saber cuál es la proporción de machos y hembras, ¿verdad? Son preguntas que podemos responder con la gente. Son ciencia ciudadana, la gente que se acerca a nuestros recorridos, toma los datos, aprende a tomar datos como un científico y también realmente forma parte de un proyecto de investigación que está totalmente detenido desde marzo del 2020, pero bueno, tenemos los datos y estamos esperando poder volver a tomarlos. Justamente los machos, para quienes no sabían, en la especie de 3 dedos tienen esa raya negra con anaranjado en la parte de atrás de la espalda, como pudieron ver en el tercer video. En las hembras no se les pone anaranjado. Es una diferencia fundamental. Cuando son juveniles cuesta mucho separarlos. Entonces, posibilidades de investigación en la GAM. Y esto es interesante porque es transdisciplinar y también para biólogos, naturalistas o personas de ciencias naturales que estén acá, que ojalá se den cuenta de que la ciudad ofrece montones de posibilidades para investigar y que lo necesitamos. Y aquí le hago también publicidad a Marco Molina, uno de los mejores ilustradores de ilustración científica que conozco. Justamente hace poco, vean el primer artículo, aquí voy a citar artículos, es un artículo del 2018, me parece, el de Luis Sandoval, 2014. El de Luis Sandoval habla acerca de una especie de ave, que es esa especie que tenemos ahí a la derecha, que le vamos a llamar Melosone cavanisi, que es endémica del Valle Central y de Turrialba. Lo que les quiero decir con eso es que según este estudio, que tomó diferencias en las plumas, en el tamaño, en el canto, se dieron cuenta de que ese pajarito que ustedes ven ahí a la derecha no era lo que se pensaba que era, sino que era una especie que solo existe en el Valle Central y en Turrialba en todo el mundo. O sea, imagínense el nivel de peligro en que se encuentra esa especie, ¿verdad? Porque además escoge lugares para vivir que son como los charrales y los potrerillos, y cada vez hay menos en el Valle Central y en Turrialba. Esa ave, el Melosone cavanisi, además de que está súper amenazado, se encuentra ahí en las instalaciones deportivas de la UCR, requiere espacios grandes para reproducirse, y es un pájaro que tal vez si la gente, los que vivimos en el Valle Central, estuviéramos más conscientes de su existencia, podría ser todo un símbolo de la conservación y de los espacios verdes urbanos, ¿verdad? Incluso de los charrales, que a mucha gente no le gusta y siempre está viendo cómo tirar herbicida en un charral. Bueno, esos son los espacios que utilizan estas aves. ¿Okay? Entonces, un pájaro que hasta el 2014 no se consideraba una especie. Hay otros estudios también con avifauna en el Valle Central que han visto el efecto de la urbanización sobre las especies de aves. De hecho, en los últimos años se ha visto una caída de 66 especies que antes se podían ver en el Valle Central y ahora son muy raras en los últimos 20 años. O sea, la urbanización nos está afectando muchísimo a la avifauna.
Siguiendo con el problema de la avifauna, y aquí ojalá haya arquitectos o ingenieros también, porque esto es uno de los problemas más grandes que enfrentan las ciudades y que se podría ver muy beneficiado por la investigación y por el trabajo de diferentes disciplinas, que son las colisiones de aves con ventanales, ¿verdad? Que en el 80% de los casos resultan en eventos fatales, ¿verdad? Muchas veces cuando esto sucede y nosotros agarramos el pajarito y lo vemos que sale volando, muchas veces igual muere por hemorragias internas. Entonces, que saliera volando después del bombazo no significa que vivió. Por eso es que realmente la mortalidad es muy alta con estos eventos suceden. Y pongo el ejemplo de la Biblioteca de las Ciencias de la Salud porque es donde yo más pájaros he visto muertos. Lamentablemente, y aquí hay que jalar las orejas a la Universidad de Costa Rica, tiene edificios gigantescos con ventanales asesinos de aves. Y hay soluciones para esto. Hay varios artículos de investigación. Rosemary Menacho es una pionera en esto, hay que señalarlo. Ella es una de las personas que más ha estudiado este efecto. Tiene varias publicaciones donde justamente recomienda qué soluciones se pueden aplicar a edificios para reducir los impactos de aves. Y hay soluciones que son muy sencillas, muy económicas, que justamente no es el tema de la charla, pero para que sepan. Aquí otro tema que nos interesa muchísimo y es el tema de las plantas ornamentales o las plantas de la ciudad. Todas estas son plantas que son súper comunes en el Valle Central. Y ustedes logran diferenciar cuáles de estas plantas son nativas de Costa Rica y cuáles son exóticas. O sea, si yo les dijera a ustedes, señáleme, esta es de Costa Rica, esta no es de Costa Rica, esta es de Costa Rica, esta no, podrían hacerlo. Porque son, bueno, el bastón de emperador, al otro le llaman llamada del bosque, al otro pasto de elefante, tumbergia y pomea. Esa de la esquina superior derecha se ha vuelto muy de moda, ¿verdad? Para las paredes, a la gente le encanta porque tiene esas flores moraditas. Y esa, la del medio, le dicen pavón. ¿Ok? Bueno, resulta que todas estas plantas que son tan comunes en las ciudades, ninguna es nativa de Costa Rica. Todas son especies que han sido introducidas por los viveros, porque sean lindísimas. Pero que sean lindísimas no significa que no generan ningún daño. De hecho, todas estas especies son invasoras. ¿Eso qué quiere decir? Que se han ido metiendo poco a poco, se escapan, ¿verdad? Se escapan de donde las siembran por sus semillas o porque simplemente crecen mucho y se van metiendo a los bosques, se van metiendo a los ríos, se van metiendo a los charrales, a los bosques secundarios y generan problemas ecosistémicos grandísimos. Muchas veces las abejas, por ejemplo, se van a ir a alimentar de la sobreabundancia de recursos que le genera esa hipomea o esa tumbergia que tiene néctar todo el año y va a dejar de ir a buscar las plantas nativas que tiene que ir a polinizar. Y lo mismo sucede con los colibríes. Caso más extremo, el de la llama del bosque. La llama del bosque son árboles que se han sembrado en San José hasta la saciedad y es un árbol que se ha comprobado que es tóxico para las abejas. Entonces, además de que es una especie que es invasiva, está matándonos las abejas. Entonces, a todo esto, ¿dónde está la regulación? ¿Verdad? Porque sean plantas no significa que no van a generar ningún daño, porque muchas veces pensamos, ah, no, qué bonito, voy a sembrar plantas, es bueno para los animales, capturan dióxido de carbono, todo eso es verdad. Pero tenemos que empezar a tener una visión más de ecosistema. Y por eso es tan importante que trabajen en conjunto los paisajistas, con los ingenieros, con los biólogos, con los ingenieros forestales, con los veterinarios. ¿Ok? Por eso es tan importante que en el planeamiento de las ciudades no sea un tema que esté relegado a la gente de ingeniería y de arquitectura y de urbanismo. No, necesitamos empezar a ver a los sistemas, a las ciudades como ecosistemas, justamente. ¿Ok? Y bueno, lo lamento si les dañé las fantasías. Hay un montón de plantas exóticas en Costa Rica. De hecho, les voy a pasar un link al final. En eNaturalist hay un proyecto que se llama Plantas Exóticas de Costa Rica. Si tengo paisajistas aquí, por favor, sigan ese proyecto de eNaturalist, Plantas Exóticas de Costa Rica, para que vean todo lo que tienen que evitar cuando estén trabajando en intervención del paisaje. ¿Sí? Ok, otro tema interesantísimo de las posibilidades que tiene la investigación dentro de las áreas urbanas. Esto es un tema pionero y realmente bien interesante.
y es el uso de líquenes como bioindicadores de la contaminación atmosférica. Básicamente, esos organismos simbiontes que parecen casi extraterrestres, que nadie se suele fijar, que son los líquenes, que son básicamente una simbiosis entre un hongo, un alga y una bacteria, podrían ser de los mejores bioindicadores de contaminación que tendríamos en las ciudades. Entonces, imagínense. Y son estudios hechos en Costa Rica. Hay varios estudios hechos en Costa Rica al respecto. ¿Sí? Ok, problemática ambiental fuertísima, el tren. El tren y lo que a nosotros nos parece un paisaje hermoso nocturno, para muchísimos animales especialmente es un problema gigantesco. También voy a citar como referencia darksky.org. Espero que no se me olvide pasarles todas estas referencias al final, que justamente es una asociación que trata de hacer conciencia de los problemas de la contaminación lumínica. Recordemos que hay muchísimos animales que se guían por pequeñas luces durante la noche, las polillas, muchas aves de migración nocturna. Y eso es como si usted tuviera una brújula, ¿verdad? Que lo va a llevar hacia un lado y alguien le pone unos imanes a la par, ¿verdad? Y entonces esa brújula a usted se le descochera toda y lo empieza a apuntar para todo lado. Eso es lo que le estamos haciendo a un montón de animales cuando llenamos nuestras ciudades de luz. Y es un tema que tenemos que empezar a pensar, porque yo sé que no vamos a evitar que las ciudades estén iluminadas de noche, pero sí podemos empezar a pensar en cómo manejar la luz en áreas protegidas o en áreas que queremos conservar, ¿verdad? O sea, si estamos haciendo por ejemplo, en la sabana, ¿verdad? El tipo de iluminación que queremos meter en la sabana, si sabemos que ahí hay animales, y sabemos que hay polillas, sabemos que hay un montón de cosas que se van a ver afectados por mucha luz, podemos hacer iluminación baja, podemos buscar ondas que no necesariamente influyan con los ciclos circadianos de los animales. Entonces, aquí es donde la investigación da para muchísimo. El tema de la contaminación sonora, igual. Hay estudios que también se están empezando a hacer en Costa Rica de bioacústica, que tiene que ver con cómo se comunican los animales, que se están dando cuenta de que entre más ruido hay, más duro tienen que cantar, por ejemplo, los pájaros. El yigüirro del que les hablé, que cantaba antes de las lluvias para buscar pareja, si ese yigüirro está compitiendo contra el ferrocarril en Barrio Escalante a las 6 de la mañana, o sea, ninguna hembra yigüirra lo va a escuchar, jamás. Entonces el yigüirro que le toca, empezar a cantar más fuerte. Y empezar a cantar más fuerte significa que no va a tener suficiente energía para hacer otras cosas, como para alimentarse, o por ejemplo para producir células reproductivas, ¿verdad? Para producir sus espermatozoides. Entonces, porque todo es un intercambio de energía. Y este tipo de cosas, este tipo de intervención humana, este tipo de problemática puede llegar a generar nuevas especies, que es algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Si hay unos yigüirros que tienen que empezar a cantar muy duro, eso puede llegar a generar en unos miles de años una nueva especie, ¿verdad? Que ya se separa completamente de los yigüirros que conocemos hoy día. Entonces, son intervenciones humanas de las cuales realmente no tenemos idea de qué van a llegar a generar o el impacto que pueden tener en el futuro. Contaminación sónica y contaminación lumínica. Dos temas de ecología urbana que están súper frescos para estudiar. Esto también interesantísimo para los anfibios, ¿verdad? Las ranas, que también se valen del canto para muchos, para defender territorio, para cortejo, y les está afectando también vivir en las ciudades, justamente por el ruido. Aunque eso se salvan porque de noche hay menos ruido. Ok, y ya son las 8:05, entonces voy cerrando, ¿verdad? Como les prometí. Y esto es una visión que tenemos, bueno, tengo yo, no puedo decir que todos los de Europopo la tienen, pero tengo yo y creo que va ganando seguidores dentro, al menos dentro de Europopo, y es que la legislación debe ser base, ¿verdad? O sea, nosotros como sociedad civil tenemos que exigir que la ley se cumpla, ¿verdad? Y también tenemos que exigir que se mejore la ley, ¿verdad? Porque no todo lo que tenemos en este momento es ideal. Y con eso me refiero a las áreas de protección, ¿verdad? A los ríos no se está respetando. Al menos en el gran área metropolitana vemos invasión de ríos, ¿verdad? Que las municipalidades se hacen de la vista gorda muchísimas veces, que no, o sea, son temas muy complejos, no voy a decir que no, son temas muy complejos, pero que no podemos porque sean complejos ignorarlos.
¿verdad? Que muchas veces eso es lo que uno siente que está pasando. Entonces, la legislación debe ser la base para el fomento de capacidades. ¿Qué son las capacidades? Lo que vimos, ¿verdad? La bioalfabetización, son el tema de la educación. Las áreas verdes urbanas son espacios para el fomento de estas capacidades. Entonces, a través de la legislación, protegemos y aumentamos estos espacios verdes que nos van a permitir desarrollar capacidades, ¿verdad? Porque fuera de ellos es muy difícil tener esa sensibilización y obtener esa información o ese conocimiento de primera mano que nos va a llevar a poder hacer investigación. Una vez que logramos esas capacidades, ya sabemos, tenemos más o menos una idea de estos problemas que yo les acabo de contar, tenemos una idea de con quién nos podemos juntar para tratar de investigar, y esa investigación nos da datos, nos da resultados que deben ser la base de cualquier estrategia de conservación. Porque no se trata de yo hacer conservación porque tuve una corazonada, porque creo que esto es bueno, porque creo que esto es malo. No, es súper importante que nosotros hagamos conservación basada en datos, y por eso es importante la investigación. Y una vez que logramos esa conservación tan añorada, podemos empezar a pensar en una sociedad en la cual coexistimos con la naturaleza, ¿verdad? Que es este estado de armonía hermoso en el cual nos gustaría a todos vivir, en el cual tratamos de minimizar realmente nuestros impactos. Y entendemos que la biodiversidad habita los espacios urbanos y tienen también sus derechos. Entonces, bueno, esa es la pirámide ahí que planteamos. Les agradezco muchísimo el tiempo de martes por la noche. Ahora ya finalmente voy a revisar el chat. Les dejo el WhatsApp de Oropopo para que nos escriban si quieren continuar la conversación o si tienen alguna pregunta, y mi correo charlie@oropopoexperience.com. 60 minutos, así que Alonso, Sí. los demás. Ok, 82 mensajes en el chat. Mentira que me da chance de leer todo esto. Estamos, más que todo hay como comentarios y demás. Como les comenté, bueno, la idea sería en este momento abrir un espacio. Bueno, primero que todo agradecerle a Carlos de nuevo, por la excelente charla, y también por toda la experiencia que ha tenido por el POP. Y bueno, abrir el espacio para consultas. Nada más voy mencionando porque hay 3 personas en fila en este momento, que no sé si todas son consultas o comentarios. Vamos a darle primero la palabra a Sol Fernández, posteriormente a Mari Pérez Sánchez y de tercer lugar a Irene Artavia. El resto, digamos, se pueden ir anotando consultas por ahí para ir viendo el orden de cómo saber la palabra. Le pasaría la palabra a Sol, que está escrita como por los ríos. Sí, buenas noches, Carlos. Muy agradecida por la charla tan ilustrativa. Yo quería mencionar 2 cosas. Una es que me llama la atención que ahorita están abriendo bares y sin embargo los parques y sitios como los que usted mencionó no. Es algo que necesitamos los seres humanos para sobrevivir, sobre todo después de tantos meses de confinamiento. Y lo segundo es que siento que a veces seguimos con el antropocentrismo, queriendo invadir los pocos espacios que tiene la vida silvestre, que le hemos dejado a esas serpientes, como usted llama, a los lados de los ríos, pero lamentablemente están siendo invadidos por cemento. Gracias. Mira, totalmente de acuerdo con el tema de los bares y los espacios verdes. Yo realmente no entiendo, y a veces no solo el antropocentrismo, sino el adultocentrismo, porque mentira que los chiquitos van a ir a disfrutar de estos espacios, ¿verdad? Y muchas veces los chiquitos, yo lo veo en mi barrio, ¿verdad? ¿A dónde iban los chiquitos? Al parque, a jugar, a mejenguear o a lo que sea, a ir al play. Entonces, ¿a quiénes estamos favoreciendo con estas aperturas, verdad? Y son discusiones que tenemos que tener. Yo no digo que haya que exponer a los niños, y no quiero decir que la gente debería dejar de cuidarse, pero me parece que en todo esto
o sea, hay contradicciones muy grandes, como vos decís. Ok. No sé si. Sí, es que algo pasó con Sol que se salió. Le pasaría, digamos, siguiente, según el orden, Maritere Sánchez, que creo que tenía 2 consultas. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. He aprendido muchísimo en este rato que hemos compartido todos y todas. La preocupación mía es, y no sé, me disculpan si hay alguien de la municipalidad acá o de las municipalidades del GAN, pero específicamente de la municipalidad de San José. ¿Han logrado establecer ustedes contactos y enrolar a gente que realmente pueda ayudarnos en planificar este problema de la GAM con respecto a las áreas verdes? Incluso agrego estos desarrolladores que son planchas de cemento por todo lado y que no dejan áreas que ellos denominan verdes y que siguen siendo planchas de cemento. Y todo esto tiene que ver con la planificación y la organización de las municipalidades. Yo soy de San José, específicamente de la municipalidad de San José en mi caso. Me preocupa mucho porque como ciudadanos podemos contribuir, preocuparnos. Yo soy amante de Natura y me preocupo muchísimo, pero ¿qué hacemos si en estas municipalidades o la gente que está encargada de estas organizaciones y planificación no muestra interés o no se acerca o no los atraemos a este tipo de programas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Bueno, es una pregunta súper compleja y tal vez alguien más quiera opinar, porque yo no soy, yo realmente no participo tanto políticamente. Sí te voy a decir de que pienso que nuestra herramienta o la herramienta que Europopo más ha utilizado es la educación, la sensibilización y la inspiración, ¿verdad? De que pensamos que si atraemos a los más chicos, estos van a atraer a sus padres y eventualmente vamos a generar una bola de nieve que va a llegar a esferas políticas. En mi caso, la municipalidad de Montes de Oca, con la que he trabajado más, ha habido interés por acercarse y por proteger de alguna manera estos espacios y por promover Montes de Oca como un cantón turístico y turístico con un importante factor de biodiversidad. Yo creo que si no empezamos a visibilizar y a mostrarle a los políticos que realmente los espacios verdes urbanos no solo son buenos para la salud, sino que también generan rentabilidad económica y bienestar social, no vamos a lograr que se involucren tanto. Aquí tenemos una gran responsabilidad nosotros de los políticos que escogemos. O sea, yo sé que somos, muchas veces decimos que actuamos y que somos activistas, pero siempre podemos dar un poquito más, exigir, ¿verdad? Hacer denuncias públicas, involucrarnos en los órganos de participación civil que tenemos. El Río Urbano, ¿verdad? Que nos invita a este espacio, es uno de los colectivos que más está trabajando. Yo creo que los ríos en general han agrupado a mucha gente que tiene estos mismos intereses y las mismas preocupaciones, los amigos del Torres, la gente que trabaja en el María Aguilar, Río Urbano, y son espacios en los que yo creo que tenemos que generar colectividad justamente para hacer presión, porque si te digo, el poder de las desarrolladoras, especialmente de las desarrolladoras, es abrumador y un solo individuo no lo logra. Y alguien más, no sé si quiere comentar algo al respecto, porque como les digo, yo no soy tan metido en política. Ok, vamos a ir dando aquí, perdón, de momento hay 3 consultas. Bueno, 3 personas en la lista. Irene Artavia, de nuevo Sol Fernández, que fue en otra consulta, y posteriormente Sharon Montoya. Bueno, no, perdón, Sharon, ahí acaba de pasar el contacto de Carlos. Entonces sería primero Irene y luego Sol. Gracias, buenas noches. Felicitarles por la charla muy bonita y bien interesante. Quería preguntar si han tenido información sobre especies
especies que sean bioindicadoras de ecosistemas, de calidad de ecosistemas en la ciudad? Ay, ve qué linda pregunta, porque esa es más de mi área. Sí, como les decía, los líquenes, también se evalúa la conectividad por medio de aves. ¿Eso qué quiere decir? Evaluamos qué tan permeable o qué tan conectada está la trama verde dentro de una ciudad, monitoreando las aves, especialmente en temporada de migración. Eso quiere decir que si vemos una ave, por ejemplo, en Jacó, y luego vemos esa ave en Cartago y luego la vemos en, no sé, en la sabana, podemos tener una idea de qué tanta conectividad hay. También se usan mucho como bioindicadores los insectos, y esto especialmente para la calidad de aguas, que se llaman estudios de macroinvertebrados. Entonces uno se va al río, toma muestras del agua arriba, toma muestras debajo de las rocas, toma muestra de la arena del río y toma muestra de los costados de los ríos, y ve todos los insectos que hay ahí, y uno usa unas tablas muy chivas que de hecho se han desarrollado gracias a la Universidad de Costa Rica y a una investigadora que se llama Mónica Springer, que le dan a uno, básicamente uno va viendo, esto lo vi, entonces check, esto no lo vi, y así usted va sumando y eso le da un estimado de la calidad de aguas. Esos son los bioindicadores más empleados. Gracias. Ok, de nuevo, Sol Fernández, Sharon Montoya. Gracias, es que me desconecté, por eso fue que quedé como en el aire, pero sí pude oír parcialmente la respuesta. Definitivamente el desarrollo inmobiliario está afectando gravemente todo lo que es ambiental, porque al crecer bueno, y perdón con los arquitectos, ¿verdad? Pero hay maneras de construir y hay maneras de hacer las cosas. Pero también, aparte de mencionar eso, que alguien lo mencionó también, tenemos que rescatar las partes de trama verde y la biodiversidad para sobrevivir en la ciudad o a donde sea. Pero también quería preguntarle a Carlos, ¿cómo se puede potenciar esas campañas o espacios educativos? O sea, estamos en un dilema que estamos confinados y todo es virtual y todo eso, pero esperamos que pronto podamos volver a nuestros espacios naturales y de verdad que la educación para mí es la clave del cambio. Gracias. Muchas gracias a usted. Yo estoy totalmente de su lado en que la educación es fundamental. Y yo creo que tenemos una herramienta que no teníamos hace 10 años, pero la usamos pésimo. Son las redes sociales. Las redes sociales las usamos para, no sé, scrollear todo el día y perder el tiempo en vez de compartir mensajes inspiradores y cosas que realmente ayuden a la sociedad. En Oropopo hemos hecho campañas gratuitas de tours virtuales por el Parque Nacional Carara, por el Parque Nacional Santa Rosa, en Arenal, en La Fortuna, en la península de Osa, en Puerto Jiménez, un montón de cosas. Y totalmente gratuitos para que la gente durante esta cuarentena pueda visitar estos espacios y aprender de los locales, porque obviamente nosotros no vamos allá, lo que hacemos es que gestionamos eso con los locales para que ellos puedan mostrar y explicar la importancia de esos ecosistemas. Entonces, estas son las cosas que tenemos que darle más difusión, y empezar a también, de alguna manera, nosotros exigir estos espacios, porque vean por ejemplo, una cuestión que está empezando ahorita, que es que la televisión, no sé, que ahora se van a pasar por cadena nacional, ¿verdad? En diferentes canales, las clases, ¿verdad? Del MEP. O sea, estas son cosas que hace 4 o 5 meses debimos haber pedido como sociedad civil, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tenemos que informarnos, ¿verdad? De dónde están estas iniciativas. Como les dije, ahora les mostré ahí el Centro de Rescate de las Pumas, el Tucan Rescue Ranch, OSA Interactive Gardens. Son al menos los que yo tengo conocimiento que hacen tours virtuales educativos, accesibles al público, y compartir esto. O sea, en vez de estar compartiendo tanto meme y tanta mala noticia y tanto albino,
compartamos cosas que realmente aporten. Y nosotros, o sea, seguimos buscando espacios y no voy a decir que hemos sido desamparados, digamos, o sea, las becas cultura, las becas de cultura del ministerio, han habido varios varios concursos de fondos para proyectos educativos, pues existen y lastimosamente nosotros no nos hemos ganado ninguno, pero sí se los han ganado otras personas y han podido llevar esto a cabo. Yo creo que mucho es de que nosotros como padres o como vecinos o como hermanos estemos informándonos y compartiendo. Ok. Ok, vamos a ver. Bueno, yo seguiría Sharon Montoya y Carlos Bolaños, otro Carlos Bolaños. Le hacía una consulta a Luisfran, entonces le pasaría primero la palabra a Sharon Montoya y posteriormente a Luisfran. Sharon, ¿estás por ahí? Ok, ¿Se si escucha? no... Ah, ok, ¿Se ahora escucha? sí. Sí, es que me dio ahí un mensaje. No, que buenas noches y muchas gracias por esta charla tan educativa. Em, bueno, primero que todo hacer un comentario. Yo también estoy de acuerdo con que deberíamos abrir espacios verdes y en las comunidades hay formas de controlar esos espacios verdes y la preocupación es el tema de la pandemia y sobre todo por un tema de salud mental. Yo soy educadora y, bueno, soy psicóloga y una de las cosas que nos está golpeando más y que se va a convertir en un problema muy grave es el tema de la salud mental. Y aquí valga decir que nos movemos dentro de muchas desigualdades y, por ejemplo, las personas con las que yo trabajo no pueden irse a la playa los fines de semana porque no tienen dinero. Entonces, estos espacios se les están negando y creo que es importante abrirlos. Había un movimiento que creo que quedó ahí por abrir espacios verdes y que creo que deberíamos retomarlo. Y la segunda es una consulta con respecto a los mapaches y las ardillas, que es como una preocupación desde hace mucho tiempo que yo tengo y lo he consultado mucho con el SINAC y esto, pero siempre las recomendaciones son centradas en las casas y en las personas, que tapen los basureros, que no dejen comida, etcétera. ¿Qué podemos hacer en las comunidades para apoyar estas comunidades de animales que les hemos quitado su hábitat? ¿Qué podemos sembrar o qué podemos hacer para que ellas no tengan que ir a buscar los basureros o romper las láminas y todas esas cosas? Gracias. Ok, interesante. Son dos preguntas. La segunda me va a costar. La primera, yo también creo que nosotros como sociedad civil tenemos que ser un poco más fuertes, ¿verdad? Especialmente en la apertura de los espacios verdes y no hacerlo de una manera violenta, sino de una manera organizada. O sea, yo tal vez soy muy radical en eso. Yo creo que de cuando una cuestión o alguna ley o algún reglamento no tiene ningún sentido, o sea, se vale cuestionarlo y se vale de una manera pacífica ponerlo en tela de duda y buscar alternativas. Y yo creo que en este caso, pues hay alternativas, ¿verdad? O sea, incluso eso, organizarse la comunidad para darle un manejo responsable al parque del barrio, eso puede ser una alternativa. Y justamente como vos decís, por un tema más que todo de salud mental, ¿verdad? Porque estamos viendo los efectos que tiene el confinamiento sobre la salud mental de la gente y es una cosa tremenda. Y por el tema de democratización, ¿verdad? De lo que yo hablaba de la accesibilidad, de que no todo mundo justamente tiene los recursos para salir a recrearse a un espacio que es caro, que es pagado, o salir el fin de semana, ¿verdad? Entonces, estos lugares, que son los que nos quedan en las comunidades, deberían ser accesibles. Respecto al tema de los mapaches y las ardillas, no soy especialista en mapaches, entonces no te puedo dar una recomendación. Y, y honestamente, o sea, me pones tarea porque es un tema que desde hace años que quiero indagar más para buscar soluciones, porque yo mismo he sufrido ese problema
Y sí, o sea, las recomendaciones son eso, tener tu basura bien tapada, ojalá en espacios tapar los huecos del cielo raso, em, pero yo tampoco he encontrado una solución como más efectiva a lo que ya se ha planteado. Entonces, me toca investigar y ahí lamento no poder darte respuesta. Y no sé si alguien, más bien que nos esté viendo, que sepa de mamíferos un poco más, tenga alguna experiencia positiva con el manejo de mapaches, encuentros entre personas y mapaches. Ok. Le pasaría la palabra a Luis, no sé, Luis, ponías un momento contexto de qué fue la consulta que te hicieron por el chat. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Carlos por la charla súper interesante. Y como que había una consulta sobre los líquenes y entonces ahí yo compartí como sobre este señor que se llama Julián Monge Nájera, que él es uno de los investigadores pioneros con el uso de los hongos como bioindicadores, porque los líquenes son hongos. Yo creo que Charlie se estaba refiriendo a hongos como más como los macrohongos, como bioindicadores, pero en fin, la cosa es que los líquenes también son hongos y son bioindicadores. Y efectivamente también los hongos pueden usarse como bioindicadores, pero no tienen un protocolo tan estudiado y con tanto seguimiento como los líquenes con Julián Monge Nájera, que lleva como 30 años prácticamente en su investigación y que ya está como muy desarrollada y hasta se han utilizado en otras ciudades del mundo. Y eso era como la intervención para no robarle tiempo a Charlie y su charla tan interesante. Gracias. Ok, de momento, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, comentario o aporte que desea hacer en este momento. Mira, para responder por acá, si trabajamos o tenemos algo enfocado a educación infantil, sí hemos trabajado y de hecho tenemos 2 recorridos virtuales. Uno, recorrido virtual enfocado en educación preescolar. Es un recorrido por el Mariposario Espirollira, justamente que queda ahí en Barrio Amón, muy enfocado en biodiversidad urbana. Y bueno, varias veces lo hemos hecho también abierto al público y gratuito. Justamente hicimos una campaña para niños homeschoolers, ¿verdad? Niños y niñas que no van al colegio, sino que reciben clases desde su casa, que fue abierto al público y gratuito. Y eso nos lo han solicitado varias veces, así kinders y escuelitas, porque sí, nos encanta de hecho trabajar con niños y niñas. Y para esto usamos títeres, usamos un títere, es bien chiva. Ok, nada más comentar. Sharon, bueno, dice que es bueno, es que por ahí comentaron que el 10 de octubre es el día, creo que mundial de la salud mental, día de la salud mental, y que sería bueno para aprovechar a hacer un pequeño movimiento en redes y en los gobiernos locales ese día, 10 de octubre. Nada más dice, bueno, Yanni Ruth, soy educadora y me interesa esta clase, espacios para los niños. Sí, bueno, Yanni, si quieres comentar, nada más, no sé si usa el micrófono. Perdón, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Creo que fue a mí. Sí, que si querías ampliar un poco lo que comentaste, que te interesa la clase. Ah, sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Yani Ruiz, soy maestra y me interesa, tengo un grupo de tercer grado y me interesa, digamos, ahondar con ellos en estos temas, sobre todo ahora en pandemia, que a veces yo salgo de lo tradicional, eh, para que ellos se me entretengan un poco, para hacerles ver otras cosas que no tienen que ver con lo que es la materia propiamente para distraerlos. Entonces me interesaría si hay algún tipo
estas charlas o de estos recorridos virtuales que me puedan ofrecer para ellos. Entonces, muchas gracias. Volví a escribir o dejar los contactos de Carlos por el medio del chat, entonces ahí los podrías anotar y creo que digamos sería la forma más directa. Claro, por Ok, correo, por gracias. WhatsApp ahí. Ok, muy amables. El de Oropopo, entonces. Ajá, correcto. Ok, gracias, muy amable. No sé si querés ampliar eso, Carlos. Bueno, yo creo que ya sería como para ir cerrando, porque ya nos están hablando como de lo que Oropopo hace, ¿verdad? Un poco comentarles que el tema de los tours virtuales, al menos como Oropopo lo ha planteado, es justamente una manera de reactivar la economía local y reactivar el sector turismo. Entonces, cuando nosotros trabajábamos tours físicos antes de la pandemia, pues llevamos a gente a Monteverde, al Rincón de la Vieja, donde ustedes puedan imaginar, y generamos muchos contactos, muchos aliados de gente que hace turismo rural comunitario. Entonces ahora con los tours virtuales lo que hacemos es reactivar estas alianzas para que estas personas que viven a la par de las reservas o que tienen sus propias reservas o que viven a 5 minutos de un bosque en estas zonas sean los protagonistas de los tours virtuales. Entonces, era que nosotros consideramos la mejor que se nos ha ocurrido hasta el momento para apoyar económicamente a familias que se han visto muy afectadas por la pandemia, que vivían del turismo, y justamente también para generar una interacción con personas con las cuales normalmente no interactuaríamos, ¿verdad? De zonas rurales o de otros contextos muy diferentes a los que se viven aquí en la GAM. Pero bueno, ahí pueden revisar la página de Oropopo, que también se les voy a poner el link para que puedan ver más de lo que hacemos. Todos los links, recordarles que se los puse también ahí en el chat. Les puse el de Dark Sky, les puse los datos de la Municipalidad de San José sobre áreas verdes, les puse el proyecto de Naturalist de flora exótica, de plantas exóticas de Costa Rica. Entonces, varias cosas ahí, por si quieren revisar. Ok, gracias Carlos. De momento no hay ninguna otra consulta ni comentario, entonces creo que estaríamos por hoy en la sesión de hoy. De nuevo agradecerte, bueno, creo que a todos los del equipo de Oropopo que están aquí, que Luis Fran también es parte de Oropopo. Y bueno, a Carlos por el tiempo, digamos, de sacar la presentación y demás. Yo creo que a la gente le gustó mucho. Y, ahí seguir adelante con todo este tipo de iniciativas. Felicitarles también por el trabajo. Nada más recordarles, antes de ir cerrando, bueno, desde el Río Urbano tenemos estas charlas, este tipo de charlas los primeros martes de cada mes, diría, digamos, el primer martes de noviembre. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con una aplicación llamada iTree, que es para, con inventario de árboles, poder calcular los servicios ecosistémicos que están brindando propiamente las áreas verdes, principalmente trama urbana y parques en San José, porque sería, digamos, por parte de la Municipalidad de San José que estarían apoyando con la sesión de noviembre. Invitarles, bueno, que sigan las redes sociales de Oropopo, que sigan, bueno, las del Centro Cultural de España también, que nos están apoyando, y, bueno, las del Río Urbano también, y agradecerle a todos por compartir con nosotros esta noche de martes. Eso sería. Muchas gracias y buenas noches. Pura vida. Buenas noches. Gracias a todos, todas. Muchas gracias a los dos, muy amables. Ahí que sigan motivados y sigan fuertes durante estos tiempos duros. Buenas noches, que descansen. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego.